Primera de Reyes capítulo 19, versículo 14, y después nos saltamos al 18. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Él respondió, es decir, Elías: he sentido un vivo celo por Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18. Responde Dios: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Que el Señor nos bendiga. Puede sentarse. Haré que queden 7,000 rodillas que no se doblen ante Baal. El Señor dice que Él tiene un remanente fiel, que no se doblará o no doblará su rodilla ante Baal, que será fiel. Yo haré que quede un remanente fiel, dice el Señor. Y como le dije, al mirar estas expresiones del Señor, surge este título: ¿dónde está este remanente? Porque si hacemos el ejercicio, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar el remanente. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar el remanente de Dios. Pero el tema es, cuando ahora lo traigo al presente, ¿dónde encuentro el remanente de Dios? ¿Dónde está ese remanente? Bueno, la profunda huella que el profeta Elías dejó en Israel, porque dejó una profunda huella, fue un ministro, fue un siervo de Dios, que dejó, como dije, una profunda huella. Usted sabe lo que es una huella. En la casa de Israel. Pero lo que Elías hizo, esa huella, contrasta mucho con lo que vemos en este tiempo con muchos siervos de Dios. ¿Me explico bien? Lo que hizo Elías, cómo Dios lo usó y cómo él se prestó, y que, como lo dije antes, dejó una huella imborrable en la casa de Israel. Usted le pregunta a un judío sobre Elías, y Elías marcó la vida de ese judío, marcó la casa de Israel. Qué terrible, porque lo que hizo Elías contrasta mucho con lo que vemos en este tiempo en el siervo de Dios. Ya lo encontramos diciendo: he sentido un vivo celo por Dios, dice él. He sentido un vivo celo por mi Señor. Al ver que los hijos de Israel han dejado el pacto. Siento celo, dice Elías. Han dejado el pacto. Y veo que han derribado sus altares. Y han matado a espada a los profetas. Y ahora dice: solo yo he quedado. Y me buscan ahora a mí para quitarme la vida. Elías venía de haber experimentado grande victoria
y de hacer mucho para que el pueblo se volviese de su mal camino. Dios lo había usado de una manera preciosa para hacer volver al pueblo de su mal camino. Entonces Elías había experimentado grande victoria. Había experimentado grandes bendiciones de parte de Dios. Y había hecho que este pueblo, que tenía permanentemente un espíritu de volverse a los ídolos, que tenía permanentemente su corazón dispuesto a alejarse de Dios, Dios lo había usado para que este pueblo muchas veces se volviese al Señor. Por eso que él aquí siente esto. Y siente, dice, un vivo celo por su Dios al ver que los hijos de Israel han vuelto a dejar el pacto de Dios. Pacto, hermano. ¿Sabe usted lo que es un pacto, cierto? Un pacto es hermano, un pacto, lo dije el otro día, un pacto es diferente a un contrato. Porque un contrato usted lo rompe. Los pactos son inquebrantables. Y esto era lo que le dolía, profundamente a este siervo de Dios. ¿Y cómo no nos va a doler cuando en este tiempo vemos a muchos que han quebrantado el pacto que un día hicieron con su Señor? El celo por Dios, tal como Elías lo describe, le hizo pensar que solamente él había quedado. Y aunque muchas veces juzgamos esta expresión de Elías, pero hoy día no vamos a entrar en juicio por eso, sino que vamos a entrar a comprenderlo. Como dije, el celo por Dios, ese celo, tal como él lo describe, le hacía pensar a él que solamente él había quedado como único adorador y no había más. Que solamente él había quedado como el único varón fiel a Dios. Sabemos que por eso que el Señor le corrige. El Señor le corrige y le dice, Elías, yo haré. Pero me gusta como que el Señor lo consuela, más que lo corrige, como que lo consuela, porque ¿qué Dios hay que no comprenda lo que hay en nuestro corazón? Porque cuando la Escritura dice que Elías sintió un vivo celo, es que Elías sentía dolor al ver cómo el pueblo había quebrantado el pacto con Dios. Y lo tenía sin duda esto muy triste, lo tenía triste. Y claro que entristece cuando Dios me hace meditar sobre la siembra y la cosecha, cuando Dios me hace meditar sobre la edificación de la casa de Dios, cuando Dios me hace, como en esta hora, meditar sobre dónde está el remanente de Dios, cuando Dios me hace meditar con la Escritura enseña y dice que cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácilmente, cuando Dios me hace meditar el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Es cuando yo en esta hora, claro que siento pena. Porque nada de eso se ve en el cristiano en este tiempo. Y Elías, cuando nos vamos en el tiempo atrás, claro, tenía motivo para sentir dolor en su corazón y sentir este celo, como dice aquí la palabra de Dios, que le hacía pensar que solamente él había quedado como único fiel adorador al Dios Todopoderoso. Pero el Señor le dice, Elías, yo haré, Elías, que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaran ante Baal y cuya boca no besaran a Baal. ¿Cuántas veces
nos hemos sentido con el celo del verdadero evangelio? No sé usted, pero nosotros los ministros pasamos por eso. ¿Qué tan difícil es encontrar a alguien que realmente esté en la búsqueda de la santidad de Dios? Es difícil. Qué difícil. Porque uno, como Elías quería que el pueblo sintiera como él sentía. Que el pueblo viera lo que él veía. Que el pueblo fuera fiel como él era fiel. Y por eso digo que a veces nos entristece y esto nos causa dolor, porque nosotros queremos que el pueblo sea como nosotros, que tenga el corazón como tenemos nosotros, que el pueblo busque a Dios, que el pueblo, hay una expresión que Dios ha puesto en mi corazón estos días, y a lo mejor la voy a estar de alguna manera refregando a la iglesia, refregándole a los ministros. Dios quiere en esta hora que la iglesia tenga pasión por su Señor. Una pasión, hermano, no una pasión carnal, una pasión espiritual, un deseo de Dios. Un deseo de Dios. Cuando eso no está, hermano, cuando eso no está, es terrible porque Dios quiere glorificarse y no puede. De tal manera que cuando miramos esta escritura, entramos a comprender a Elías. Entramos a comprender a Elías. Aunque esto es fuerte y es tremendo, es muy fuerte y tremendo, porque vemos en esta hora, vemos en este tiempo, hermano, una facilidad para quebrantar el mandamiento de Dios, un desprecio por la casa de Dios, un desprecio por la palabra de Dios. Y Dios nos ha venido hablando durante estos días que precisamente el tiempo ha hecho que tengamos una clase de creyentes hoy día que pasa muy rápido del amor al Señor al abandono al Señor. Pasa muy rápido, cambia muy rápido de estado, cambia rápido de esa postura del amor a Dios al abandono al Señor. Se olvida de Dios rápidamente. Y abandono, hermano, en todo orden. Como decíamos recién. Incluso algunos han llegado a manejar a Dios, que vienen a las iglesias cuando ellos quieren. Cuando quieren. Ya no está en ellos, como decíamos recién, esa pasión, esa necesidad. Y esto era lo que le traía mucho dolor al corazón de Elías le traía, porque Elías sabía todo lo que Dios había hecho por ellos. El profeta Isaías dice, si Dios no hubiese dejado un resto pequeño, voy a decir un remanente. Miren lo que dice aquí, miren lo que dice la escritura. Ya le dije anteriormente, si vamos al Antiguo Testamento encontramos a ese remanente, a ese resto pequeño. Si vamos al Nuevo Testamento también encontramos a ese resto pequeño, como dice aquí. A este remanente también lo encontramos. El problema es si venimos al tiempo presente. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está ese remanente? ¿Dónde está ese remanente? Estamos hablando de un remanente que no quebranta pacto. Estamos hablando de un remanente santo, que dice la Escritura. Estamos hablando de un remanente fiel, como lo llama la Escritura. ¿Dónde está ese remanente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice aquí, si Dios no hubiese dejado ese remanente, o sea, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. O sea, seríamos destruidos. Y cuando la palabra de Dios, y aquí tendríamos que gozarnos, cuando la palabra de Dios habla de resto pequeño, cuando la palabra de Dios habla de remanente, está hablando de sobrevivientes.
Muchos llegaron muertos en delitos y en pecado a la iglesia. El Señor les dio vida. Pero muchos de esos que debieron formar parte de este remanente volvieron a morir. Han vuelto a morir. Han muerto. Se les murió la pasión, se les murió la necesidad de Dios. Murieron. Pero hay sobrevivientes todavía. Y esto es, hermanos, esto es lo que en esta hora, sin duda que los sobrevivientes nos producen gozo, pero hay algo que nos produce mucha pena, son los que han muerto. Dios bendiga a los que sobreviven. Ahora entiendo por qué tiempo atrás el Señor nos hizo, hermano, nos hizo aquí, de decirle a ustedes, Dios bendiga a todos los sobrevivientes, porque somos el remanente fiel de Dios, fiel de Dios. Si Dios entonces no hubiese dejado algún sobreviviente, en los días de Sodoma dejó a un sobreviviente. Allí estaba Lot. En los días de Noé el Señor también dejó sobrevivientes. En este tiempo Dios también tiene sobrevivientes, y a esto lo llama remanente fiel, remanente santo. Hay un pequeño remanente. Si Dios nos hubiese dejado algún sobreviviente, podríamos leer la Escritura, hubiésemos sido totalmente destruidos por la ira de Dios, al igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios bendiga a los que sobreviven. Los que están sobreviviendo hoy día, hermanos, somos bendición para todos aquellos, porque somos el remanente fiel. Se lo digo de otra palabra, en otras palabras. Si usted no viene y yo no vengo, se acabó todo. ¿Quiénes son los que mantienen la vida de la iglesia? El remanente fiel. Los sobrevivientes, los que sobreviven. No los que perdieron la pasión. Los que perdieron la pasión, hermanos, ellos vienen gracias a los que sobreviven. A los sobrevivientes, gracias a los sobrevivientes, ellos son bendecidos. Gracias al remanente fiel, ellos son bendecidos. A un remanente fiel. Pero Dios pregunta en esta hora. Cuando miramos lo que dice el profeta Isaías, él entregó el mensaje de Dios. Y el mensaje que entrega Isaías en esta escritura era un mensaje de juicio. Pero ese mensaje de juicio venía acompañado con esperanza. Porque cuando le dice, si Dios no hubiese dejado un remanente, porque él en este capítulo está hablando de que él va a destruir. Pero dice aquí, si no hubiese dejado un resto pequeño, es decir, a los sobrevivientes, habrían sido totalmente destruidos. Con razón el Señor nos tiene con vida. Con razón el Señor nos tiene con vida, hermano. Porque todavía hay almas que salvar. Porque todavía hay pasión en el corazón, hermano, por predicar de la palabra de Dios. Hay pasión por estar en la casa de Dios. Hay pasión por llegar a la iglesia. Como dije, este fue un mensaje con esperanza. Porque le está diciendo a la casa de Israel, no importa todo lo que suceda, Dios va a preservar un remanente fiel, una semilla, un pequeño grupo de sobrevivientes. Yo digo en esta hora, no importa todo lo que ocurra, no importa todo lo que pase. Y sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo y también en nuestro país, pero no importa todo lo que pase. No importa todo lo que ocurre, yo sé que hay un remanente
que es el remanente de Dios, el remanente fiel. Me estoy acordando de algo que me envía nuestro hermano Juan Carlos, que es lo que se viene a nuestro país también. Vamos a perder esta vez la libertad de predicar, pero yo sé que el Señor tiene preparado un remanente que no se va a esconder en las cuevas, un remanente que no va a guardar su Biblia, un remanente que va a saber mantener fiel su fidelidad hacia Dios y para mantener la verdad en alto por sobre todas las cosas. La Escritura dice, el mismo profeta dice, Dios alzará otra vez su mano para restaurar al remanente de su pueblo. Hermano, dice, Dios alzará su mano. Dice que Dios una vez alzará su mano. Y cuando dice la Escritura que Dios alzará su mano, Dios una vez más levantará su pueblo con poder. Dios levantará su remanente con poder. Dios levantará su remanente con unción. Dios levantará la iglesia con poder en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Dios levantará su pueblo con poder. Sí, Señor. Y el versículo 16 dice que ahora habrá un camino. Pero escuche, dice que ahora, en medio de toda la destrucción, dice, pero ahora habrá un camino. Pero observe, ¿para quién es el camino? Dice aquí, habrá un camino para el remanente. Y el remanente tiene este camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Si el remanente se mantiene en el camino de Dios, en el camino de Dios, en el camino de Dios, si el remanente se mantiene en el camino de Dios, está seguro, hermano. Si Él dice, habrá un camino para el remanente de mi pueblo. Observe todo lo que pueda ocurrir, todo lo que pueda pasar. Amén. Sabemos que van a pasar muchas cosas, pero la iglesia tiene un camino, y este camino se llama Jesucristo. ¿Dónde está el remanente de Dios? El remanente de Dios lo vemos allá en el principio, en el diluvio. ¿Fueron muchos los que se salvaron? Solamente 8. O sea, un resto pequeño de personas. Una familia. Y eso fue todo. El remanente. En los días cuando Dios llamó a Abraham, dice que había uno solo. Ni siquiera habían 50. Acuérdense que Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubieran 50? No habían 50. Había uno solo. Ese uno fue el remanente. Y cuando ahora volvemos a los días de la apostasía de la casa de Israel, la Escritura dice que allí habían 7,000. Me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Ese fue el remanente. Pero es aquí donde está el problema ahora. ¿Y dónde está el remanente en estos días? La Escritura habla que su remanente, ¿dónde está su remanente? ¿Dónde está ese remanente fiel? Que tenía en el corazón de Lot, que tenía en el corazón de Noé, que tenía en el corazón de Abraham, que tenía en el corazón de Elías, que tenía en el corazón de Daniel. Allá encontramos fácilmente. Y si nos vamos a los días apostólicos, allá tenemos un remanente. Tenemos un apóstol Pablo, tenemos al apóstol Santiago, y a muchos de nuestros apóstoles, a Pedro, remanente fiel, a una iglesia primitiva. ¿Y dónde está el remanente en estos días? El remanente en estos días es como dice la Escritura en Mateo 7, no son los que están entrando por la puerta ancha. Si usted está caminando por el camino estrecho, si usted pasó por la puerta estrecha,
y entró al camino angosto, significa entonces que usted forma parte del remanente. Pero tenemos un problema, que los que van por el camino angosto son pocos. Si la misma palabra lo dice, y pocos son los que lo hallan. Es decir, habla del resto pequeño, habla de los sobrevivientes, aquellos que llegaron muertos en delito y en pecado y Dios les dio vida, pero se mantuvieron con vida permanente. Son los que sobreviven. Esos andan por el camino angosto, como dice aquí la Escritura. Son pocos, dice aquí también. Pocos son los que lo hallan. Ese es el remanente. Si usted en esta hora tiene aflicción por ir por el camino angosto, gócese, porque forma parte del remanente de Dios. Si usted está llorando por tener que caminar por el camino angosto, gócese. Si tiene problema por caminar, por pasar por la puerta estrecha, gócese, porque eso significa que usted es un sobreviviente. Usted es el remanente santo de Dios, y es el remanente santo de Dios el que tendrá victoria al final. Los muchos, los que murieron, dirán aquel día: Señor, 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 profeticé en tu nombre. Señor, en tu nombre hice milagros, Señor. Pero a ellos que no son parte del remanente, el Señor le dice: yo no os conozco. Yo solo conozco a mi remanente. Solo conozco a aquellos que caminaron en el camino angosto, aquellos que se guardaron, aquellos que se esforzaron, que lleno de problemas, pero nunca dejaron de adorarme, que nunca dejaron de adorarme, que nunca dejaron de adorarme, cargado de problemas, pero nunca cambiaron su actitud para adorarme, se esforzaron para llegar a la iglesia. Sí, Señor. El remanente de Dios no cambia, no cambia, siempre es igual, no cambia. Su adoración no cambia, su espíritu no cambia, el amor por sus hermanos tampoco cambia. Se puede tal vez, hermano, estar en desacuerdo con algún hermano, pero no cambia su cariño, su amor por él no cambia. Sigue siendo exactamente el mismo, no cambia. Porque es su hermano. Porque es su hermano. No lo constituye eso en su enemigo de ninguna manera. Porque es un remanente santo. No cambia su postura, no cambia su adoración, no cambia su carácter, no cambia nada. Él sigue alabando a Dios. Amén, Señor. De tal manera que de todos los muchos, gózase en esta hora, porque de los millones y millones, Dios por su amor le trajo hasta aquí hoy día. Cree hablar a través de su palabra y nos alienta para que nos pongamos en pie y que somos responsables porque somos los únicos sobrevivientes en este mundo que estamos transmitiendo la vida de Dios y palabra de Dios a muchos corazones que necesitan oír del Señor, ¿Será usted entonces uno de los pocos? ¿Será usted uno de los pocos fieles que con dificultad pretende entrar por la puerta estrecha? No tenga miedo. El Señor dijo en su palabra: no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. No tengáis miedo, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido a ustedes daros el reino. Esto es palabra de Dios, hermano. Si el reino de Dios no es para los muchos, el reino de Dios es para este remanente fiel que no ha doblado su rodilla ante Baal, es decir, que no se ha rendido al mundo.
Es decir, que no cambió nada de lo de Dios por las cosas del mundo. No hizo una transacción. No, Señor. Él se apegó a las cosas de Dios. En el libro de Lucas tenemos a un remanente ejerciendo esa profesión, esa devoción. Y yo creo que usted y yo tenemos que sentirnos representados en este matrimonio. Dice la Escritura que hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y aquí viene lo hermoso, ambos eran justos delante de Dios. Sobreviviente, resto pequeño, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y en todas sus ordenanzas del Señor. Quiero dejarlo con esta interrogación. ¿Usted cree que el cristiano de hoy camina de manera justa delante de Dios? ¿Usted cree que el cristiano de hoy es irreprensible en todos sus mandamientos y ordenanza de Dios? Como dijo el Señor, sí, pero solo el remanente fiel. Solo ese remanente, ese pequeño grupo de sobrevivientes que ha permanecido a través de los años, que ha permanecido y que ha sido fiel en guardar el testimonio de la palabra de Dios frente a todas las cosas. Solamente quiero dejarlo con esta escritura, como muestra el Señor a este remanente en este tiempo del fin, ahora en este tiempo del fin. Y mire cómo lo muestra la escritura, para que usted vea que sí hay un remanente, solo un remanente, un pequeño número fiel. Dice entonces, refiriéndose a este tiempo, el dragón, es decir, Satanás, el diablo, se enfureció contra la mujer, la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. En este tiempo, el remanente de Dios tiene problema con el diablo. Y somos un dolor de cabeza para el diablo. Si aquí la escritura lo dice, que entonces el dragón se enfureció contra la mujer, es decir, contra la iglesia. Y se enfureció de tal manera que ahora le hace guerra, no a la iglesia en su totalidad, sino que la emprende contra el remanente. Es decir, con aquellos que sobreviven dentro de la iglesia, no con los que ya están muertos, con los que sobreviven, con los que todavía dicen aleluya, con los que todavía dicen gloria a Dios, con los que todavía llegan a predicarle la palabra de Dios a los cultos, con los que todavía se esfuerzan por llegar a la iglesia, aunque vienen cansados de su trabajo, pero que se esfuerzan para estar en la casa de Dios. Con ellos tiene problema el diablo. Pero seguiremos cantando. Seguiremos adorando. Seguiremos exaltando el nombre poderoso de Dios. Concluyo con esto. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios bendiga a este remanente. Nosotros somos parte de ese remanente esparcido a través de todo el mundo. En todo el mundo hay hermanos que sobreviven al ataque del diablo, pero somos el remanente santo de Dios. Si usted quiere darle gracia, si quiere venir al altar, quiere hacerlo allí en su banca,
hágalo, gócese, quedémonos con este pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.